continuación vamos a hacer un pequeño ejemplo en este caso, sobre el tema de polimorfismo. Para ello creamos una aplicación de consola de C#, le damos un nombre, lo guardamos, y lo que vamos a hacer es crear dos clases. Y las clases que vamos a crear será figura rectángulo y figura triángulo. ¿Con qué fin vamos a crear esta clase? Con el simple hecho para reutilizar, o bueno, sería utilizar o crear un método que me calcule el área en este caso sería el área del rectángulo y el área del triángulo. Entonces creemos primero la primera clase. Vamos a agregar la segunda clase. Entonces nos vamos a dirigir en este caso a la clase figura rectángulo que tenemos. Aquí vamos a crear un método. El método pues va a ser de tipo void, el cual he llamado en este caso área, y va a recibir como parámetro de entrada dos enteros, el cual será la base y la altura. Y todo esto con el fin para calcular el área del rectángulo. Entonces, en este caso tenemos la clase figura triángulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Para utilizar el polimorfismo, porque tenemos el área del rectángulo, ahora vamos a dibujar aquí. Ya, tenemos un rectángulo, el cual tenemos para calcular el área, y también asimismo tenemos un triángulo que también necesitamos calcular el área en este caso. Pero vemos que la forma de calcular el área para cada uno es totalmente diferente. Entonces, en este caso vamos a utilizar el polimorfismo para llamar al mismo método y poder calcular el área. Entonces, lo primero que vamos a hacer es heredar de la clase figura rectángulo, ¿ya? Porque ya tenemos ahí, bueno, la figura rectángulo vendría a ser nuestra superclase, ¿ya? Y este sería una clase hija, se podría decir, ¿ya? Entonces vamos a heredar en este caso de figura rectángulo porque figura triángulo también tiene dos valores que intervienen para calcular el área, el cual es la base y la altura. Y asimismo vamos a calcular con la única diferencia de que va a sufrir una modificación, el cual es dividir para 2, ¿ya? Ambas clases tienen el mismo método que se llama área, ¿ya? Entonces, en eso consiste el polimorfismo. Bueno, sería utilizar el mismo método, es decir, el mismo método de área en ambas clases de figura, o sea, el mismo método, y con la única diferencia de que va a ser dividido para 2. Ahora vámonos al programa y haremos lo siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es instanciar esa clase. Entonces recordemos que teníamos la clase, en este caso la clase rectángulo. Entonces le damos un nombre, es decir, en este caso nuestro objeto va a ser rectángulo. Y le decimos new figura rectángulo. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero para la figura triángulo, ¿ya? Ya tenemos creado nuestro objeto. Y lo siguiente que vamos a hacer es escribirle por la consola de que me ingrese la base, ¿ya? Y asimismo que me ingrese la altura. Como es entero, pues transformamos aquí con in.parse. Bueno, le decimos que es de tipo entero. Y por último, lo que vamos a hacer es a llamar a esos objetos. Tenemos el objeto rectángulo, tenemos este objeto rectángulo, y llamamos en este caso a su método, el cual es área. Y como recibe lo mismo, pues base por altura, que son las nuevas variables que creé aquí, base por altura, y esto me va a devolver el siguiente mensaje, el área del rectángulo es, y el mensajito. Bien, aquí me equivoqué, no es la coma, sino es el signo más, porque estamos concatenando. Lo mismo para el triángulo. Listo, entonces vamos a proceder a ejecutar esto. Es la base y acá sería la altura. Altura, listo. Entonces ejecutamos nuevamente. Vamos a escribirle la base que sea de 4 y la altura, digámosle que sea de 6. Ya. Listo. Entonces nos dice que el área del rectángulo es 24 y el área del triángulo es 12. Efectivamente, porque es base por altura dividido para 2. Es decir, siempre va a ser la mitad. Entonces vemos que el objetivo, bueno, de este ejercicio básico
fue crear el método, en este caso el método área, en figura rectángulo, y en figura triángulo exactamente el mismo método. En este caso lo único que nos está diciendo es que ya existe otro método con el nombre de área. Entonces básicamente eso es el polimorfismo, utilizar el mismo método en varias clases, pero con diferente fin. Ya, en este caso el fin era calcular el área en ambas figuras, pero vemos que la escritura es diferente, ¿ya? Para el triángulo fue base por altura dividido para 2 y para el rectángulo es base por altura.